El ceramista Gerardo Pescador ha acercado sus últimas obras a la capital, al Museo del Agua. Bajo el título Terra y Agua, Gerardo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué es lo que nos pretende mostrar o qué es lo que nos pretende hacer ver bajo ese título, bajo esa denominación, Gerardo? Bueno, estando también en el espacio tan atractivo y además con este nombre, ¿no? Y a la vera del Canal de Castilla, con la dársena, etcétera, pues efectivamente he titulado la exposición tal cual. Faltaban los otros dos elementos que se dan por hecho, que son el aire y el fuego, elementos vitales de la vida, pero además también elementos vitales de la cerámica. Todo esto se consigue que después el barro quede sólido y a la vez pueda tener pues también el atractivo de los esmaltes, el juego de los esmaltes con la creatividad, con el estilo que cada uno le damos, en este caso el mío, ¿no? Y el espacio es tan interesante y a la vez tan cuco, tan guapo, que me pareció extraordinario no solo exponer, sino que hacer lo que he hecho. Muchísimo trabajo lleva cada una de estas obras detrás, Gerardo. Nos comentaba usted además que le gustaba pues, unir la cerámica con otras materias nobles, ¿no? Como podemos ver en esta exposición, en esta muestra. Sí, es verdad. Bueno, ha sido característico también, no sé, porque la etnografía que podíamos tener siempre en Castilla, yo he utilizado trillos, ruedas de hierro, duelas también de las carrales del vino. Todo esto también me ha aportado quizás pues el cómo aplicaba yo mi trozo de cerámica. Entiendo también que hay otros elementos que igual no tienen tanta nobleza como el acero inoxidable y sin embargo también me parece interesante. Yo creo que desde el punto de vista artístico y creativo, la cerámica en los últimos 30 años ha aparecido tanto mujeres como hombres ceramistas que lo que hemos buscado en el barro no es la utilidad, que también, sino muchas de las veces la expresión artística, ¿no? Y en esto es donde vamos un poco avanzando, de tal forma que lo que nos preocupa a la inmensa mayoría que nos dedicamos a la cerámica es el conocimiento de técnicas distintas, el contacto permanente también con otros creadores de la misma materia en otros países, y es fundamental. Cuando vemos un poco en la historia, ha habido artistas con un reconocimiento y un prestigio tremendo que también han querido acercarse en un momento determinado de su vida creativa a la cerámica, ¿eh? No olvidemos Picasso, Miró, tantos otros, ¿no? ¿Ha evolucionado mucho esas técnicas que nos hablaba, esa manera de trabajar desde que usted empezó? Sí, mucho, cómo no, sí. Sí, porque, y también ha evolucionado mucho, yo creo, la comprensión y el conocimiento que ha podido tener el público en general, quiero decir, una formación pedagógica y cultural que hemos podido desde la cerámica dar. Es decir, cuando me preguntabas muy bien sobre si ha evolucionado, partíamos siempre, y nuestra región es un exponente tremendo, de tener la alfarería tradicional, es decir, en muchísimos de los pueblos, en cada provincia ha podido haber 2, 3, en nuestro caso ha sido Astudillo, y la evolución que hemos podido tener el resto de ceramistas contemporáneos, pues es en todos los sentidos, es decir, conocemos y nos atrae el torno, pero también nos atrae el espacio, nos atrae el plano. Quiero decir que la evolución es tremenda. Luego en la cerámica, pues el otro campo, que es el experimental, sobre todo de esmaltes, colores, con la química, etcétera, pues hay una expresión tremenda en todos los sentidos, tanto después como en las temperaturas. Es decir, hay piezas donde se someten a 3 cocciones, para poder terminar el trabajo. Y hablamos de cocciones de 800 grados, de 1000 y de 1250, que es el grés y la porcelana.
Bueno, pues como me gusta mucho, insisto, lo de la geometría, si contemplamos esta pieza, es decir, la parte del círculo un poco descompuesto y añadido, pues se observan dos partes fundamentales en la técnica que utilizo, ¿no? Por una parte, el trozo esmaltado y pictórico, es decir, con óxidos y elementos cerámicos, dibujo y pinto el elemento que me gusta. Y la otra parte es la que sin esmaltar hace los efectos de la técnica del raku, que en unas partes es más blanquecino, en otras partes negras. Entonces lo que intento es jugar un conjunto completo donde armónicamente, efectivamente, tenga pues su atractivo. Por otra parte, yo creo que, o yo intento darle a mis piezas no una posición permanente, ¿no? Es decir, permanente, la que yo vea, sino la que el espectador quiera ver también. Es decir, si a este círculo le colocamos invertido o en el otro sentido, la lectura pictórica, al ser geometría, tiene también otro significado, otra lectura, otros ojos que mira. Me ha gustado siempre en la cerámica, yo creo que lo hacemos en muchos de mis compañeros y compañeras, ¿no? Que es la de hacer ver que el espectador no pase desapercibido la obra, en muchos de los casos hasta para decir no me gusta, que tampoco está mal, y en otros efectivamente para decir pues mira, veo algo que igual incluso el autor no había tenido en cuenta. Gerardo, aparte de ese trabajo que, como decíamos, se ve en cada una de sus piezas, ¿no? Ese trabajo que hay detrás, destaca muchísimo en conjunto esta exposición por la explosión de color, ¿no? Y quizá por esa, luego cada uno tendrá la lectura concreta de su obra, pero sí que al entrar es como un golpe de calidez, de color, una explosión un poco de alegría, ¿no, Gerardo? ¿Fue algo buscado o le fue saliendo simplemente esa mezcla, ¿no?, cuando fue trabajando? Hombre, buscado, yo creo que sí, la armonía muchas de las veces igual no la buscas, pero el mejor juez un poco del conjunto de la obra es uno mismo, yo creo, ¿no? De tal forma que a mí llevo bastantes años en la cerámica que me gusta mucho la geometría, la geometría pictórica, pero también eso es llevarla un poco al volumen, cómo llevar todo eso a el barro, que tiene unos comportamientos, por eso del título, ¿no? Y el color, efectivamente, el color en una técnica como la que hago, que es raku, que es una técnica oriental, pues facilita también mucho esa expresión de colores, y a la vez las tonalidades que le puede dar al barro, pues efectivamente no son premeditadas, es decir, muchas veces son la propia explosión de la técnica cerámica que se aplica, de tal forma que vemos barros cocidos en la misma cocción y sin embargo tienen unas tonalidades distintas que le da esa técnica, que consiste más que nada, por no extenderme excesivo, en cuando las piezas están en el horno, sacarlas incandescentes y meterlas en materia orgánica, en paja, en hierba, de tal forma que produce humo y el barro absorbe pues ese humo y queda prácticamente negro o gris. Esta variedad no solo me gusta, sino que me atrae, me da satisfacción por aquello de decir, incluso ha salido mejor de lo que pensaba, o peor de lo que esperaba, claro que sí, cómo no.
Gerardo, hay un gran nivel de ceramistas en nuestra provincia, como hemos comprobado muchísimas veces, ¿no? Pero la última vez, si no recuerdo mal, tuvieron ustedes una exposición conjunta en la sala Don Sancho de varios ceramistas de la provincia. ¿Se sienten profetas en su tierra? ¿Se sienten más reconocidos cuando salen fuera o un poco en ambas partes? ¿Se reconoce aquí la cerámica en Palencia? En Palencia hay un plantel de ceramistas, pero porque además hemos llegado a ser durante mucho tiempo extraordinario, ¿no? Quiero decir, los nombres se saben, la exposición que tuvimos efectivamente, que hacías mención a ella, de la calle Don Sancho, y cuando hemos estado en la Feria Chica de Cerámica, efectivamente es comparable pues con el resto no solo del país, sino que en muchos de los sitios efectivamente se nos demanda porque llevamos prácticamente pues 30 y tantos años, de tal forma que yo creo que a lo de profeta, yo no lo sé si hay profetas o no lo hay. Efectivamente lo que sí tenemos es una provincia que en muchos de los casos, desde el punto de vista institucional, no se cuenta con nosotros para hacer protocolos, es decir, ser emisarios también de los regalos protocolarios que se puedan hacer, considerarnos como algo más. Fuera, pues posiblemente se nos reconozca más fuera, pero esto pasa en todos los sitios, porque la otra pregunta o la comparación de la pregunta que me haces es cuando se nos preguntaba ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Y pues ahí sí que me has matado, ¿no? De tal manera que profetas igual no somos, pero efectivamente que nos quieren dentro de la provincia como ceramistas y creadores y se nos conoce, yo creo que sí, sí. Gerardo, va a estar usted, sus obras, aquí en el Museo del Agua hasta el 3 de septiembre, además ya recoge, ¿no?, todos esos días que vamos a tener de San Antolín, una buena oportunidad para esos palentinos que vienen de fuera o para los que vivimos aquí y no hemos cruzado todavía a conocer el Museo del Agua, que les hay una buena oportunidad para conocer esta instalación y de premio, ¿no?, por decirlo así, pues encontrarse con esta magnífica exposición. Yo creo que sí, que es esto, no es el conjunto, invitar a los palentinos. Yo era el primero que no conocía el Museo del Agua, o sea, quiero decir que me hago el mea culpa, desde luego, y cuando lo he visto, efectivamente, es un conjunto de dos cosas a la vez, una interpretación del agua y de lo que ha sido estas naves y este espacio, y un espacio expositivo que es un conjunto de un poco de las dos cosas. Lo que sí que también veo, observando desde que tengo la exposición, es mucha gente de los turistas que vienen a vernos y que efectivamente hay que darles algo complementario, más que nada porque además de que queden satisfechos, lo importante es que cuando transmitan el boca a boca allá de donde sean, pues efectivamente hablen bien de nosotros. De ahí que está bien la invitación que hacemos de palentinos, de Palencia y de provincia, que efectivamente se conozca estos espacios, desde luego por mi exposición, pero más por el museo, que está permanente y que es interesante y que se hace una pedagogía, yo creo también, muy acorde con el tiempo, ¿no? Cuando se ve cómo se desarrolla la explicación del propio museo, pues es interesante lo que se dice. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a vosotros por tener este interés, muy amables.